Hace un ratito, además de la foto, pasó esto con Donald Trump en Estados Unidos, hablando de Milei. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. And you know, he's doing that. He's actually doing that. Just happens to work with EA. That one we don't have to worry about. It doesn't work so well with other countries, but you know what? I think your numbers are working also. You've done a fantastic job in a very short period of time. It's an honor to have you here. That's really great. Thank you. Also, Javier, I'd like to... Bueno, ahí estaban las definiciones de Trump. Satisfacción plena en el equipo del presidente Milei, que fue con una comitiva acotada donde estaba su hermana y efectivamente el propio canciller Darío Huarte. Bueno, Gerardo Huarte. Más allá de eso, yo creo que hay una especie de beneplácito general por el andar de las cosas, porque a eso del respaldo de Estados Unidos, la victoria de Trump, lo que puede venir en términos de alianza estratégica como definió Milei que quiere tener con los Estados Unidos, incluso en la eventualidad después del 20 de enero, cuando asuma Trump, de construir, de andar el camino hacia un acuerdo incluso de libre comercio con Estados Unidos. Efectivamente está la economía, con un dólar que en un ratito nos vamos a meter lleno en el análisis, no solo está quieto, sino que parece todo presagiar que con una brecha que se achica cada vez más, la salida del cepo parecería cada vez más cerca. Hoy volvieron a subir los bonos argentinos en el exterior, riesgo país en 777 puntos básicos, una cuarta parte del riesgo país con el que Milei asumió la presidencia. Esta es la sobretasa que pagaría la Argentina si iba a buscar plata al exterior, digamos. Por supuesto que los niveles normales son 200 puntos, 300 puntos. Hasta 500 puntos, 600 puntos se consigue plata. Arriba de eso ya cuesta. Fíjense este dato del dólar MEP, 1106. Hoy juntó reservas otra vez. Bueno, Pablo lo va a contar un ratito. Históricamente, octubre es un mes donde drenan reservas, noviembre también. Sin embargo, en noviembre se están juntando casi 1.000 millones de dólares en lo que va del mes, solo para tomar dimensión y magnitud. Miren este gráfico del riesgo país, si lo tenemos, sobre la perspectiva de cuánto ha caído el riesgo país que ha obtenido o está en niveles de julio del 2019. O sea, previa a la elección que sepultó las chances electorales de Mauricio Macri a la reelección, que fue la de agosto, donde ahí dispara el dólar y se dispara el riesgo país. Salvador Vitelli lo grafica muy bien. Esto es abril 2016, fíjense que coquetea con los 500 puntos básicos, empieza a despegarse un poco, salto cambiario, se despega, llega a 2.500, toca los 4.000 y algo con la gestión de Alberto Fernández, tensión por la reestructuración de la deuda, pandemia, etcétera, baja, coquetea con los 1.100, empieza a subir, sube, y este es el efecto. Mira, tuvo este comportamiento del salto al riesgo país con lo que ocurrió básicamente entre marzo y julio, con el dólar cuando toca los 1.500, y después desciende, y ahora el descenso es más vertiginoso. Definitivamente es una caída desde junio hasta noviembre de efectivamente 700 y 800 puntos básicos, y está acá en los 770. Acompañado de eso está la merma en la inflación, acompañado de eso están las señales claras de reactivación en materia económica, aunque por cierto dispar, no para todos los sectores iguales, pero naturalmente cambiando la expectativa y revirtiendo esperanzas de cara al futuro. La recuperación del empleo en algunos lugares. Jujuy en agosto tuvo 2,4% de crecimiento en el empleo privado, Corrientes el 1,5%, aunque a nivel promedio país fue solo el 0,1%, pero quebró una tendencia. En el medio de las paritarias empiezan a acomodar salarios, quizás no compensan los ingresos de noviembre, quizás no, la mayoría no compensan los ingresos a noviembre del año pasado, pero sí ya superan el poder de compra de febrero de este año, que fue lo peor de la crisis, primer trimestre, brutal ajuste, cerrazón total de las cuentas públicas. Entonces, da la sensación que hay una especie de clima que además hoy tiene una frutilla de postre, que es el acuerdo con Aerolíneas Argentinas, del cual nos vamos a meter lleno con Pablo, que trastoca convenios colectivos de trabajo, que trastoca acuerdos que los gremios tenían de hace mucho tiempo, que significaban beneficios, que los convertían en probablemente a aerolíneas en poco apetecible para cualquier inversor privado que quiera
si privatiza el gobierno la empresa, comprar y hacerse cargo de la propia compañía, que mejoran eventualmente la competitividad, como el comunicado de Aerolíneas Argentinas lo dice, y que van a limitar estos beneficios que no estaban en los estándares de la industria. Como por ejemplo empezar a tener la jornada laboral desde el momento que salían de su casa, no cuando llegaban al trabajo. Entonces, la jornada de 8 horas podía ser de 5 o podía ser de 6, en términos fácticos. Adorni dijo, estimados, ahora sí, finalmente lo hemos logrado. Ahora, en el gobierno, la idea es, lo dijo Milei, no quiero que quede dentro del gobierno argentino, quiero avanzar en la privatización. Hay que dictaminarla, hay que acordarla, y tiene que haber clima, tiene que haber baja del riesgo país, tiene que haber salida del cepo cambiario para hacerla atractiva. Pero las condiciones se crearon y los doblegó, y pulsió, y laudó, y ganó. Ese es el clima de algarabía que vive la Casa Rosada. Ahora, efectivamente eso contrasta con otras cosas, porque también pasan otras cosas en la Argentina. Por ejemplo, la errática política internacional. La Argentina fue el único país de la Organización de las Naciones Unidas hoy que votó en contra de una resolución para básicamente eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Cuál sería el motivo para apartar? Único país del mundo, Estados Unidos, Israel, con quienes Argentina quiere tener alianzas estratégicas, ¿qué hicieron? Acompañaron la declaración. Hubo 13 que se abstuvieron, entre los cuales estuvieron Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Rusia, Nicaragua, Irán, Senegal. Solo por citarles algunos. Este es el gráfico, ¿ven? Argentina fue el único que está en rojo, acá. Fue el único que no acompañó una declaración contra o para prevenir la violencia contra las mujeres. Yo creo que es definitivamente un hecho que puede pasar desapercibido para algunos, no para otros. Porque viene de lo que sucedió ayer. Argentina retiró toda la comitiva que estaba participando efectivamente en Bakú, capital de Azerbaiyán, de la cumbre del COP29, donde se debatía el cambio climático global. Y hay cosas que no son discutibles. ¿Vos podés discutir la Agenda 2030? Sí, ¿por qué no? Claro. De hecho, hay una alta ideologización, de hecho, hay países que son cada vez más renuentes, más reticentes. Ahora, cambio climático, discutirlo. Miren dos gráficos nada más, porque para esto hay estadísticas, para esto se construyen estudios, para eso se hacen análisis, para eso hay evidencia científica que acompaña cosas. Miren lo que es este gráfico que muestra cómo durante milenios el dióxido de carbono atmosférico nunca había estado por encima de esta línea, que se quiebra en 1911, aumenta en 1958, y miren dónde está hoy. Son datos instrumentales modernos, datos de núcleos de hielo, miles de años antes de hoy, para entender la velocidad del crecimiento. Miremos la otra, que es una placa de, entiendo que es la UNESCO, donde muestra el mismo gráfico, la presencia en la atmósfera. Miren lo que es este salto. Esto es el cambio climático. Puede gustar menos, puede gustar más. Pero eventualmente ahí hay algo que hacer. Y Argentina retiró la comitiva. Dijo todavía Ana Lamas, que efectivamente es la subsecretaria nacional de Ambiente, que la delegación que vuelve al país no implica que Argentina deje el Acuerdo de París por el momento. O sea, que Argentina podría eventualmente también dejar el Acuerdo de París. Yo creo que esto es un símbolo también de una situación que el gobierno matiza entre cosas que tienen alto respaldo y cosas que son cuanto menos cuestionables, discutibles o por lo pronto observables. Después está la cuestión de la jubilación de privilegio de Cristina, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de otros aspectos. Ayer marcaba que el nuevo presidente de la Comisión Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, era un crítico del gobierno, el arzobispo de Mendoza, que fue electo en el transcurso de la tarde del martes. Bueno, hoy apareció la primera definición del flamante presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Y saben qué dijo? Que hay necesidad de volver al diálogo y pidió que la mirada del gobierno no sea dejar a nadie afuera de lo que corresponde por dignidad, porque hay mucha gente afuera. Escuchen.
¿Y usted qué cree que en este momento la economía transita con la gente adentro o afuera? Y hay mucha gente afuera. Nosotros lo vemos en las circunstancias de lo que tienen que ver con el mantener comedores, sí, merenderos. Esto se nos está haciendo bastante peliagudo en las organizaciones de Cáritas, en las diócesis. Lo vemos con mucha preocupación. Sí. Ha crecido el número. No es solo personal de calle. Hay muchas personas solas que no tienen lo necesario. Entonces vienen a comer allí, ¿no? Como para hacerle notar una proporción que se ha ido disparando. Bueno, mientras tanto, efectivamente ya hay provincias que están discutiendo acuerdos semestrales con los gremios, como Córdoba, que pactó con los viales. Hoy, más allá de que hay otros sectores que están más renuentes, a un acuerdo paritario efectivamente hasta abril del año que viene, cosa impensable en la economía de hace 6 meses, donde todo era mes a mes, más allá de que hay ajustes por inflación. También están ocurriendo cosas, hay muchos gobernadores que empiezan a desprenderse de lo que no usan. Por ejemplo, Figueroa dice que va a hacerlo con el avión de la gobernación en Neuquén, que no se usa desde el 2021, provincia que tiene un debate enorme sobre las restricciones eventualmente que puedan aplicarse con una ley que va a ser discutida al nombramiento de los parientes en la propia legislatura de la provincia de Neuquén, porque efectivamente Gloria Ruiz tiene al menos 10 parientes, la vicegobernadora, designados en la legislatura que ella preside como vicegobernadora. Está el marido, los hermanos y hasta primos que aparecen en el listado. De los casi 70 empleados de la planta política de la presidencia de la Cámara que ella representa, la mitad incluso es de Plotier, la ciudad que gobernó hasta hace casi un año. Está Pablo Ruiz, hermano de Gloria, en la Casa de las Leyes. Su hermana Vilma en la Unidad de Apoyo y Coordinación, su esposo Claudio Costa, con dependencia directa de su esposa, Marcelo Brevis, es primo y trabaja en la Casa de las Leyes, Élida Sánchez es prima y reporta a la Prosecretaría Administrativa, Paola Dinamarca es prima segunda y cobra sueldo en la Prosecretaría Administrativa, parientes del esposo de Gloria Ruiz, José Antonio Ancatén, depende de la presidencia, que es sobrino de Costa, Mónica Gorno, también en la presidencia, es otra sobrina, Gustavo Citadino, fue designado en la Prosecretaría Legislativa y es cuñado de Costa. Todo un entramado que si uno quisiera describir esa imagen que popularizó el presidente respecto a la casta, bueno, le corresponde a la vicegobernadora de Neuquén, de una provincia que está pujante, de una provincia que tiene superávit fiscal, de una provincia que tiene además impronta en la obra pública y que tiene el corazón de vaca muerta en su tierra, que está en plena expansión y que cada vez depende menos del gobierno nacional. Pero que estas prácticas las va a tener que cambiar. Es una provincia que apostó a la modernización, que reestructuró el gabinete. Esto es una situación muy compleja, que están discutiendo una ley, insisto, para limitar el nombramiento de parientes. Ya hay provincias, recuerden, Mendoza, donde no solo no puede ser reelecto el gobernador, sino que además no puede sucederlo, no puede ser candidato ningún familiar hasta segundo grado de relación. Esto es, ni siquiera un primo, no solo la mujer o el marido, un hijo o un padre o una madre, sino hasta un primo. Y por último, a esta hora están terminando de elaborar los gobernadores, después de que no hubo acuerdo en el Congreso, no se dictaminó el proyecto de presupuesto, se pasó un cuarto intermedio para el próximo martes. Están discutiendo un borrador de 5 puntos, 5 ejes, que están buscando que firmen todos y cada uno de los 21 gobernadores que estuvieron presentes hoy en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones. Esta es una foto vieja. Hoy hubo 3 presentes: Nacho Torres, Axel Kicillof, Gustavo Melella, gobernador o Melella de Tierra del Fuego. Por Zoom estuvieron otros 18 gobernadores. Todos hicieron causa común en 3 aspectos. Lo primero, sí al equilibrio fiscal, sí a un presupuesto que tenga la lógica que el presidente quiere imponer, no a la lógica de que todos los que tienen que pagar los platos rotos sean los gobernadores o los intendentes. Le están pidiendo que la nación empiece a fluir fondos que las provincias tienen por ley o por mandato y que el gobierno nacional no cumple. Si no existe ese acuerdo, el próximo martes no hay dictamen. Insisto, es un documento que podría alumbrar por primera vez la voz al unísono de la inmensa mayoría de los gobernadores más cercanos y más lejanos del propio gobierno en pos
de establecer consensos para discutir un presupuesto. Ese que curiosamente Guillermo Franco hoy dijo no ocupa tanto en la Casa Rosada ni tampoco es prioritario para el presidente. Nos gustaría tenerlo, pero tampoco nos desvela no tenerlo.